Vamos a definir el término potencia aplicado a dispositivos eléctricos. Cualquier dispositivo que ustedes tengan, sea un capacitor, una bobina, un resistor, una fuente, permítanme representarlos de esta forma, que mantenga una cierta diferencia de potencial. Diga usted V. Y usted desee mover cargas a través de esa diferencia de potencial. Diga usted diferencial de carga de Q a través de esa diferencia de potencial. Lo puede hacer usted o lo puede hacer la fuente. Ese trabajo que se necesita hacer para mover ese diferencial de carga, usted lo puede expresar como el producto de esa diferencia potencial por esa carga que está moviendo. Si usted quiere calcular la rapidez con que se hace ese trabajo, esto es lo que se conoce con el nombre de potencia, que vendría a ser, pero con una condición al momento de hacer eso, es que ha permanecido constante. Perfecto, si no pudiese hacer eso, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, esa expresión que ustedes ven allí, esto se llama potencia instantánea. ¿De acuerdo? Entonces, la van a aplicar tal como está allí, para cuando tengan ustedes un dispositivo cualquiera que mantiene una cierta diferencia de potencial y maneja una cierta corriente I. Esto no siempre es verdad. Por ejemplo, en el caso de un capacitor, como usted sabe, a medida que se va cargando, su diferencia de potencial está cambiando. Por lo tanto, si ustedes le piden con qué rapidez o la potencia de almacenamiento y carga de un capacitor, pues eso será para un instante de tiempo nada más. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en un resistor, donde la corriente se estabiliza a través del resistor y la diferencia de potencial es constante, entonces ahí podemos decir que la potencia media que disipa es esto, porque se mantiene constante en el transcurso del tiempo. No sé si me entiende lo que les acabo de decir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto lo van a poder ustedes aplicar para cualquier dispositivo, cualquiera, como les decía, bobinas, resistores, capacitores, cualquier dispositivo, conociendo ¿qué cosa? Su diferencia potencial y la corriente que circula a través de él. Así de simple. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? ¿No es cierto? Estas son las unidades. Y lo que vamos a ver ahora a continuación es cómo aplicar ese resultado de manera particular también para un resistor, como usted puede ver allí. Ya. Entonces, para un resistor, nosotros sabemos que el valor de la corriente con la tensión viene dado por esta expresión. Entonces, si usted, este resultado que está aquí, este valor, V igual I por R, V lo reemplaza aquí, o I lo reemplaza acá, entonces usted va a tener un par de expresiones para la potencia instantánea, que como decía, si es constante la corriente o es constante la tensión, va a ser igual a su valor medio. Entonces, estos dos resultados, adelante, estos dos resultados, como ustedes pueden ver, solo lo van a aplicar para resistores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para resistores, como ustedes lo pueden recordar, porque es bastante similar que los capacitores en el sentido de configuración. Cuando están en serie, ¿qué cosa es común? La corriente, la intensidad de corriente, ¿verdad? Y cuando están en paralelo, el voltaje. Entonces, miren, cuando ustedes tengan resistores en serie,
que ustedes saben que la corriente que los atraviesa es exactamente la misma. Y queremos comparar, por ejemplo, nos dicen cuál de esos focos disipa mayor potencia o está disipando mayor energía. Bueno, pues, ¿qué cosa es común? Entonces se me hace más fácil utilizar este resultado. Sí lo ven, ¿verdad? Porque tienen en común ¿qué cosa? Pero si nos dan esas mismas resistencias en esta configuración, y diga usted, ¿no es cierto?, que tenemos 3 focos de diferente, y nos preguntan cuál de ellos brilla más, por decir así. Entonces aquí es más fácil para mí compararlos con el resultado que está acá, porque aquí tienen todos la misma diferencia de potencial. Más o menos un uso que ustedes pueden darle a este resultado. La ley de Ohm, expresada en sus términos de geometría y sus términos del material, la potencia y sus 2 formas vistas para el caso de resistores. Entonces, en base a lo que ustedes acaban de ver, yo voy a conectar 2 resistencias idénticas. Esta la voy a conectar en paralelo con estas 2 baterías y la misma resistencia la voy a conectar a estas 2 baterías, pero conectadas en serie. Dígame, ¿cuáles de esas baterías se descargan más rápido? O lo que es lo mismo decir, ¿cuáles de esas 2 resistencias disipan potencia con mayor rapidez o energía con mayor rapidez? Que es lo mismo, porque la energía que disipan las resistencias proviene ¿de quién? ¿De dónde? De las baterías. Por lo tanto, si en algún momento a mí me preguntasen, determine la potencia que disipan todo ese montón de resistencias, pues yo en lugar de comenzar a calcular la potencia de cada una de ellas, ¿qué puedo hacer? Calcularle la potencia de la fuente. ¿O no es verdad? ¿Qué corriente maneja la fuente? ¿Y cuál es el voltaje de la fuente? Y estoy calculando ¿qué cosa? La potencia que entrega la fuente, que debe ser igual a la que están disipando todas las resistencias. Más o menos lo que debieron haber hecho en el examen cuando se pedía cuánta energía almacenan ese pilo de capacitores. En lugar de estar comenzando a calcular la carga y el voltaje de cada uno de ellos, ¿qué tendrían que hacer? Calcular simplemente el capacitor equivalente, pones así, y si con eso sacaban cuánta energía almacenaba, ¿verdad? Bien, ¿qué me dicen? Vamos, tienen un par de minutos para que discutan entre ustedes. No sé si ustedes recuerdan las palabras de la señora vicerrectora en la revista El Universo Pasado. Dice una cosa bien clave y no sé si se dieron cuenta. Lo que aspira la SPOL en convertir los salones de clase, decía 3 cosas que son la clave para el aprendizaje moderno. Ella decía, aprendizaje autónomo. 2, trabajo de grupo. ¿Ya? Y 3, facilidad para que se desaten opinando, hablando. Qué extraño. Es lo que nosotros intentamos hacer ¿en dónde? En este curso. ¿O no es verdad? Ahí lo dice textualmente. Y lo que nosotros intentamos. Y ustedes no me querían creer. No me querían creer, ahí está. ¿O no es verdad? Y lo dice ahí está, las 3 cosas que hacemos aquí. Así es. Esa es la clave del aprendizaje ahorita en el mundo. Y ya está científicamente comprobado que es así. ¿Cómo? Nada más acostumbrarse, eso es, exactamente.
¿Quiénes? Ustedes se quedaron solitos ahí. Señorita, díganos, ¿a qué conclusión llegó con su compañero? Ya, entonces, ¿cuál de estas dos resistencias disipa más energía? O lo que equivale a decir lo mismo, ¿cuáles de esas baterías se van a descargar más rápido? Porque eso es así, la energía es así. Si se pierde por allá, alguien tiene que estarle entregando. ¿Perdón? La primera. ¿Alguien quiere complementar o desvirtuar? Adelante. No, son 3 voltios. Porque esto es 1,5 más 1,5. Sí, porque estamos considerando este alambre a 0, lo mismo que acá. Este alambre a 0, entonces todo este alambre está a 1,5. En consecuencia, esta resistencia está a 1,5 y esta está a 3 voltios. Entonces, como acá hay mayor voltaje, entonces la potencia sería mayor. Entonces, sería la potencia entregada por la... Quiere decir que esta resistencia que está aquí va a entregar mayor energía. Va a disipar mayor energía, ¿correcto? La respuesta es correcta, así es. Estas baterías se van a descargar más rápido. Ahora, ¿por qué dice aquí que las baterías en paralelo no añaden voltaje como si lo hacen en serie, pero sí energía? Porque al conectarse las baterías en paralelo, lo que hace es tener más placas. ¿Y la carga dónde va? En las placas. Entonces, tener más área hace que tenga, ¿qué cosa? Mayor carga y tiene mayor energía para poder entregar. Por eso es que si usted ve una batería de una moto, es una batería chiquitita, pero tiene 12 voltios entre sus bornes. Pero si usted ve una batería de un camión, es de este tamaño y sigue teniendo 12 voltios entre sus bornes. La diferencia es que la batería de la moto entrega carga solamente para dar arranque a un motor muy pequeño, mientras que la batería del camión necesita carga, energía y corriente para, ¿qué es cosa? Mover un motor mucho más grande. Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. Por eso es que si usted necesita mayor energía, mayor carga por mayor tiempo, más placas o más baterías en paralelo. Bueno, pues esta lámina es nada más que para mostrarles que esta expresión que nosotros vimos aquí, la podemos también aplicar el caso particular de una batería, solo que en el caso de la batería, esto que está aquí va a representar el valor de la FEN, de la fuerza electromotriz de la batería, como ustedes lo pueden ver allí, en donde, si eso es una batería, si usted mide, si usted se fija en el voltaje nominal de la batería, 9 voltios, unos 0.5 voltios, el voltaje nominal de la batería. Y si usted hace un corto en esa batería con un galvanómetro para medir el voltaje, va a observar que ese voltaje es inferior. ¿Ya? La razón es porque entre el cátodo y el ánodo de una batería hay un electrolito, que es el que se encarga de transportar la carga. Pero ese electrolito presenta resistencia, y eso es lo que se llama la resistencia interna de la batería. En consecuencia, si usted tiene una FEN y aquí se asocia una resistencia interna propia del electrolito de la batería, entonces cuando usted cierra el circuito a una carga, entonces ya aquí se genera una corriente.
En consecuencia, la diferencia de potencial al exterior de la batería ya no va a ser el valor nominal de la FEN, sino que va a ser el valor de la FEN restado la caída que se produce por resistencia interna. Por lo tanto, cuando usted, una batería no recargable, a medida que el tiempo transcurre, el electrolito se comienza a saturar y por lo tanto movilizar carga se hace cada vez más difícil, aumenta su resistencia. En consecuencia, la diferencia de potencial, cuando usted la pone a trabajar, ya no funciona el dispositivo, porque la caída de tensión que se produce es bien grande y lo que usted tiene en la fuente es una diferencia de potencial bastante baja y no puede ya funcionar más. Y eso normalmente ocurre con las baterías no recargables, normalmente con el tiempo aún sin utilizarlas. Sí. No es que es un electrolito que tiene aniones y cationes y normalmente ellos tienden a unirse. Por lo tanto, si usted deja ahí una pila sin uso durante meses, cuando la va a ver, ya se saturaron y cuando usted va a medir la diferencia de potencial y utilizarla, ya no trabaja. Dice, pero nunca la utilicé. ¿Y eso qué? No es recargable. Cuando vaya a comprar baterías a un comisariato, no tome las que están al frente, tome las que están atrás. Igual más o menos como cuando va a comprar pan, ¿se ha visto, no es cierto? No coja los panes que están al frente. Esos panes que están al frente están por 2 días para caducar. Coja los que están atrás, porque esos recién llegaron. Si yo no compro pan, dice, ok, no importa. Cuando lo hagan. Entonces tenemos esto, ¿verdad? El lazo abierto o la tensión nominal y la tensión de la batería cuando está en funcionamiento siempre es menor a el valor de la FEN. Y lo podemos nosotros calcular, miren, lo podemos calcular. Aquí tenemos un galvanómetro, un amperímetro, es un voltímetro, un amperímetro y aquí está la batería. Y una forma como determinar la resistencia interna experimentalmente. Como les decía, el voltaje externo de la batería es la FEN nominal menos la caída por resistencia interna. Entonces podemos, haciendo un corto, podemos medir, como ustedes pueden ver, cuánta corriente circula y cuál es el voltaje que nos da finalmente de los extremos de la batería. Este es el valor nominal de la FEN que viene marcado en la batería. Esto es lo que usted mide cuando hace el corto en ella. Y esto nos indica el amperímetro, 5 amperios. Por lo tanto, esa batería en ese momento tiene una resistencia interna de ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 1/5, ¿no es cierto? O 0.2 ohmios de resistencia interna en ese momento. Pasa el tiempo y eso va subiendo, va aumentando, y esto que está aquí se va haciendo cada vez más pequeño. Vamos a analizar los circuitos en serie. Como ustedes observan, igual como se presentaban en los capacitores, los resistores están en serie cuando el camino que sigue la corriente es exactamente la misma. No hay bifurcación. Si esto se produce, solamente estas dos quedan en serie. ¿Ya? O si esto se produce, ninguna de ellas está en serie. Si algunos de estos elementos conectados en un circuito por alguna razón dejan de funcionar, se interrumpe la corriente en el circuito y dejan de ellos de trabajar. Así es como nosotros lo vamos a representar y así es como ellos se conectan, como ustedes pueden ver. La corriente que circula a través de cada uno de ellos es la misma. Por supuesto que mientras más resistencias tengamos en serie, el valor de la corriente que las atraviesa va a ser cada vez más pequeño.
Y al pasar la corriente por cada una de estas resistencias se va a producir una caída de tensión. Aquí se produce una caída de este valor, acá se produce otra, acá se produce otra. De tal forma que la suma algebraica de estas caídas de tensión debe representar exactamente la caída o la elevación de potencial que genera la fuente. Mientras mayor es el valor de la resistencia, más grande será el valor de la caída de tensión. El resistor equivalente. Tenemos dos cilindros de material dieléctrico y vamos a hallar un equivalente colocándolos en serie, es decir, colocando un cilindro al lado del otro, formando un solo cilindro de la misma sección transversal y de doble de longitud, como lo ve usted allí. De la misma sección transversal y de doble de longitud, o de la longitud uno más la longitud del otro. Esto representa la resistencia del primero y esto representa la resistencia del segundo. Esto sería la resistencia de este elemento y este sería la resistencia del otro. Observe que la corriente que circula en todo el circuito es exactamente el mismo. La caída de tensión que cada uno de ellos maneja, el voltaje en el que se produce la caída aquí y acá, va a depender del valor de esa resistencia. Entonces aquí vean ustedes un pequeño resumen de las características de los resistores en serie. El brillo es sinónimo de potencia, ¿de acuerdo? Es decir, el foco va a brillar más mientras más potencia disipe. Esos tres focos son idénticos y los hemos conectado a fuentes idénticas. Nos preguntan que ordenemos el brillo de esos focos cuando B y C se conectan en serie y A está solito conectado a esa fuente. Vamos, adelante para ustedes. Perdón. ¿Listos? ¿Lo tienen? Sí. Díganos cuál es la respuesta correcta y luego nos explica por qué razón. Decimos que es la B. Para ustedes es la B. ¿Por qué razón? Porque acá las otras están en serie y entonces el voltaje se reparte. Entonces en el acá, en cambio en A solo hay un foco. Entonces la de aquí va a ser mayor que en B y en C. Ya, muy bien. No sé si la escucharon ustedes, la señorita. Yo sí. Okay. Bien. Ella dice esto, que como los focos B y C, miren, esa fue la explicación que ella dio, como los focos B y C están en serie, entonces se van a repartir el voltaje, ¿no es cierto? Mientras que el foco A, al estar conectado solito a la fuente, él va a tener el voltaje B conectado a él. Entonces, la señorita está haciendo uso de este resultado para indicar cuál foco está disipando mayor energía. ¿No es cierto? Como son idénticos, tienen la misma resistencia. Entonces, los focos B y C se reparten el voltaje, tendrán menos voltaje cada uno, ¿verdad? Mientras que el foco A tiene todo el voltaje B. ¿Están de acuerdo con eso? Así es, correcto. Es una forma de poder verlo. Bien. Un circuito simple en serie consiste de tres
lámparas o focos idénticos alimentados por una batería. Cuando un alambre es conectado entre los puntos A y B, como lo pueden ver allí, nos preguntan, ¿qué pasa con el brillo del foco 3? B. Si la corriente en el circuito se incrementa, disminuye o permanece la misma. C. ¿Qué le ocurre al brillo de los focos 1 y 2? D. Si el voltaje a través de los focos 1 y 2 se incrementa, disminuye o permanece igual. Y la pregunta E dice, si la potencia disipada por el circuito se incrementa, disminuye o permanece el mismo. Bien. No sé si ustedes han visto ya en el laboratorio o han experimentado el concepto de lo que es hacer un corto en un circuito. ¿Ya lo vieron? Por ahí me dicen que sí, ya lo han visto ellos. Por acá no les han enseñado. Ya. Hacer un corto en un circuito es básicamente bypassear esa parte del circuito al conectar un conductor, ya que la corriente que viene a ese nodo, al encontrar un conductor con resistencia despreciable, toda la corriente circula por ahí y usted aísla esa parte del circuito. Digamos más o menos esto, fíjense en lo que voy a hacer yo. Vamos a suponer que usted tiene una fuente de corriente continua y aquí tenemos conectado un foco de una cierta resistencia. Por ejemplo, a ver, ayúdeme con su calculadora para calcularle la resistencia promedio de un foco incandescente, ¿de acuerdo? A ver, ayúdeme con su calculadora. Tenemos un foco que el fabricante nos dice, presten atención, el fabricante nos pone así, no sé si usted le ve en el foco, hay unos numeritos que dicen, por ejemplo, dice esto, 100 vatios y una rayita 120 voltios. ¿Se han visto eso, verdad? Entonces, el fabricante le está diciendo a usted que ese foco le va a brillar con una potencia de ¿cuánto? De 100 vatios si lo conecta a 120 voltios. Eso significa. Entonces, basándonos en lo que nosotros sabemos, a ver, calculémosle la resistencia promedio de ese foco. ¿Sí me entiende? Entonces, de esto que está aquí. Entonces, este foco tendría una resistencia promedio de ¿cuánto? Sería 120 al cuadrado partido para la potencia que es 100. Esto sería 144, si no me equivoco. Así es, ¿verdad? Esa sería la resistencia de ese foco. Entonces, miren, 144 ohmios. Y usted sabe que para tener un ohmio en un alambre promedio, alambre número 12, ¿cuántos metros requeríamos? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan cuántos metros de alambre? No, lo que sí se recuerdan es lo que es un faradio. Nunca se van a olvidar eso, ¿no es cierto? ¿Qué era un faradio? El área de una cancha de fútbol, pero de fútbol para chiquitos, ¿no es cierto? Así es. Si yo necesito 182 metros de alambre de cobre para tener un ohmio de un alambre número 12, imagínense ustedes si yo aquí conecto un alambre y le pongo aquí un interruptor. ¿Sí me entienden? ¿Qué resistencia habrá por aquí? Muy pequeña, muy pequeña. Entonces, al momento que yo cierro este interruptor, ¿qué pasará con el brillo de ese foco? ¿Qué hace? Se apaga. Entonces, ¿qué le he hecho a ese foco? Lo he bypassado. Le hemos hecho un corto, exactamente. Ese es el significado. Ahora bien, pero cuidado, van a hacer esto con corriente alterna. Mucho cuidado, porque la corriente alterna, por allí salen algunas decenas de amperios. ¿Sí me entienden? A su casa estarán entrando, qué sé yo, las corrientes que pueda venir por el alambre.
Entonces, si usted en su casa quiere hacer un corto, por ese alambre van a ir algunos cientos de amperios, muy probable. ¿Y qué le va a pasar al alambre? Se va a fundir y va a explotar. ¿Ya? Entonces, estos experimentos de cortos que se hacen en circuito, aquí en los laboratorios, con fuentes de corriente continua que manejan unos cuantos amperios nada más. ¿Sí me entendieron? Porque si después van a hacer esos experimentos con esos tableros con foco y lo meten esto que está ahí, no es que se van a morir, pues se van a llevar un buen susto, ¿no es cierto? Así es. Ya, sí me entendieron lo que acabé de decir. Entonces, ahora ya entendemos, ¿verdad? Al momento que conectamos los dos alambres entre el punto A y el punto B. ¿Estamos claros? Adelante, tienen 5 minutos para discutir y luego les consulto a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a discutir entre ustedes, vamos. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bien, ¿quién me responde a la primera pregunta? Adelante, no tengan pena. Díganos. Perfecto. Hemos bypassado esa parte del circuito. Hicimos un corto, fuera. Tenemos un circuito que nos está molestando, pero no es importante. Hasta luego repararlo, le hacemos un corto allí. Luego vemos cómo arreglamos eso. Y con eso sigue funcionando. ¿Sí me entiende? Le hacemos un bypass, nada más. Así es. Esa es la función realmente. Foco 3 se apaga. Pregunta B. Si la corriente en el circuito disminuye o permanece la misma o se incrementa. ¿Perdón? Permanece igual, dicen por aquí. Permanece igual. Se incrementa, dice por acá. Entonces, escuchemos las dos versiones. ¿Por qué permanece igual? Porque esa es la intensidad que da la misma fuente, eso es propio de la fuente. Ya, porque la intensidad de corriente dice que es la que está manejando la fuente. Y es la misma fuente, por lo tanto, debe manejar la misma corriente. ¿Por qué no debe ser la misma? Porque la intensidad es el voltaje sobre la resistencia total. Y si va a un cortocircuito, la resistencia total va a ser menor. Por ende, la intensidad va a ser mayor que si tuvieran los tres focos. La corriente que maneja una fuente está en función de la resistencia que la fuente ve conectada a ella. Yo soy la fuente y entre mis dos brazos yo manejo una cierta diferencia de potencial. Si entre mis dos brazos se conectan más resistencia, entonces yo como fuente voy a encontrar mayor oposición y en consecuencia tengo que entregar menos corriente. Al momento que se hace el corto de ese alambre A y B, como ustedes pueden ver, ¿qué hay en el circuito? ¿Qué ve la fuente solamente? Dos resistencias. Por lo tanto, debe entregar más corriente. C. ¿Qué pasa con el brillo de los focos 1 y 2? En consecuencia, por supuesto, debe aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. D. Si la caída de tensión en las lámparas 1 y 2 se incrementa, disminuye o permanece la misma. ¿Por qué razón aumenta? Ya, porque el potencial, cuando están en serie, la resistencia está en serie, se divide en el potencial de la batería. Y como hay una resistencia menos, tendría mayor potencial. Perfecto. El potencial de la fuente conectado a resistores en serie se reparten ellos de forma equitativa dependiendo de la resistencia, ¿verdad? Sus voltajes. Habían 3, 1/3 cada uno. Hay 2, la mitad. ¿Qué me dicen de la E? Si la potencia si la potencia disipada por la resistencia del circuito disminuye, se incrementa o permanece la misma. Señorita Dreher, ¿por qué razón aumenta? ¿Perdón? Si sabes cómo explicarlo. Lo puedes hacer, déjame ayudarte.
lo puedes ver de dos formas para la fuente. A ver, los puedes ver así, que es lo que yo lo veo más sencillo. Yo lo veo más sencillo como lo que entrega la fuente son los que disipan las resistencias, ¿no es verdad? Entonces yo lo puedo pensar así. La fuente entrega potencia de esta forma, ¿o no es verdad? Entonces, lo único que yo tengo que ahora darme cuenta, sin el corto y ahora haciendo el corto, ver si a través de la fuente, ¿qué pasa? Circula más o menos corriente, ¿o no es verdad? Sí, me entendieron. Al hacer el corto, la fuente maneja más o menos corriente. Más corriente. ¿Y por qué maneja más corriente? Porque hay menos resistencia. Y al manejar la fuente más corriente, ¿qué está la fuente? Entregando más energía, más potencia. ¿Que la van a disipar? Esas dos resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Esta pregunta es Pepa. Vamos a ver cómo les va. Dice que los focos, tenemos ahí dos focos de 40 vatios el uno y de 100 vatios el otro, están conectados en serie a una batería, como lo ven allí. ¿Cuál de los dos focos brillará más? Tienen 3 minutos para que me den la respuesta. Vamos adelante. Luego preguntaré individualmente a ustedes. ¿Quién nos da una explicación? ¿Cuál de ellos brilla más y por qué? Les recuerdo, 3 objetivos persigue el SPOL para introducirnos en las 500 mejores del mundo. Que los profesores seamos gerentes de un salón de clase donde nuestros estudiantes hagan 3 cosas. Se autoeduquen, trabajen en equipo en la clase y tengan facilidad para poder expresar su conocimiento. Eso los hará grande, aunque no lo crean. Así se controla el mundo, los campeones actúan así, aunque usted no lo crean. Díganos, señor Escobar. Yo pienso que qué tanto van a brillar va a depender de la resistencia de cada uno en el caso de que estén en serie, porque ambos van a tener el mismo paso de corriente. Entonces, la potencia va a depender de la corriente y de la resistencia, pero como la corriente es la misma para las dos, el que tendrá mayor resistencia va a disipar mayor energía. Ya, ¿y cuál de esos dos focos tiene nominalmente más resistencia? El de 100 vatios. El de 100 vatios. Ajá. Entonces se va a brillar más. Ok. Bien. Tengo por aquí discrepancias. Comenzó muy bien, ¿no es cierto? ¿No? Sí se dieron cuenta, ¿no es cierto? Fabulosamente bien. Y luego cometió un pequeño error. ¿Dónde cometió el error? En la resistencia. En la resistencia. Así es. ¿Cuál tiene mayor resistencia? El de 40 watts. El de 40 vatios, exactamente. Y muchos dicen, Bigotón está equivocado, eso no puede ser así. Ya, vamos a comprobarlo. Los fabricantes de los focos le dicen que un foco, por ejemplo, es de 100 vatios potencia nominal, trabajando a 120 voltios voltaje nominal. Entonces, si usted quiere saber la resistencia de un foco, entonces esto sería igual al voltaje nominal al cuadrado partido para la potencia nominal de ese foco. Por lo tanto, la resistencia del foco de 40 vatios y la resistencia del foco de 100 vatios nominal sería ¿de cuánto? Esta creo que ya la calculamos. Nos dio 144, ¿verdad? 144 ohmios. ¿Y de esta cuánto sería? ¿Cuánto?
360. 360 ohmios. Y como dijo muy bien el señor Escobar, él dice, yo los voy a comparar porque están en serie, entonces yo voy a utilizar este resultado para comparar sus brillos. Entonces dijo correctamente, como la corriente es la misma, tengo que ver quién tiene mayor resistencia para ver quién brilla más. O sea, calcular quién tiene mayor resistencia. Pero ¿quién tiene mayor resistencia? El foco de 40 vatios. Si no, eso se vuelve una pregunta trivial. Como normalmente dice, foco de 100, foco de 40, ¿quién brilla más? De 100, pues. ¿Qué pregunta que hace usted, profesor? ¿Por qué se demora tanto en hacer ese dibujo? Perdón, Hewitt, no yo. Se demoró tanto en hacer ese dibujo para decir, ¿quién brilla más? Un foco de 100, un foco de 40. De 100, pues. Cuidado, cuidado. Depende de cómo se conecten los dispositivos. ¿Cómo están conectados aquí? Ah, esta es la conexión que están los focos en nuestros hogares. Ahora, ¿qué expresión utilizamos para comparar su brillo? Esta, ¿o no es verdad? ¿Qué tienen en común? El mismo voltaje. ¿Quién brilla más? El que tenga menor resistencia. ¿Y quién tiene menor resistencia? Claro, todos sabemos que en nuestros hogares conectamos un foco de 100 vatios y un foco de 40. Nadie va a decir que el de 40 brilla más. ¿O no es así? ¿Quién brilla más? El de 100, porque están en paralelo. Aprendieron, ¿verdad? Ese es el objetivo. Saber, concepto. Concepto. Eso los hará grande. Concepto. Resolver un problema se olvida mañana, aunque no lo crea. Hacer un problema mecánicamente, se lo vuelve a poner la próxima semana y se vuelve a caer. Pero el concepto lo aprende ahora y le dura toda la vida. Así es. ¿Nos tomamos nuestro descanso?